Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión de la segunda jornada de la reunión anual virtual de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca. Es un placer para mí moderar esta interesante mesa con un tema realmente candente titulada Hiperpotasemia en el contexto de la insuficiencia cardíaca, con dos excelentes ponentes, el doctor Eduardo Barge Caballero del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Y el doctor Roberto Alcázar Arroyo del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Buenas tardes, Roberto. Hola, buenas tardes, Clara. Os recuerdo que podéis mandar vuestras preguntas en el chat habilitado en la página web de la sesión, que debatiremos al final de las dos ponencias y que esta sesión tendrá una duración de 45 minutos. Sin más dilación, doy paso al doctor Barge, que nos hablará de las dificultades en la optimización de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en el paciente con insuficiencia cardíaca. Adelante. Muchas gracias, Clara. Bueno, es para mí un placer estar aquí un año más participando en esta sección de insuficiencia cardíaca. Este año, bueno, con unas condiciones diferentes, este formato virtual, pero bueno, por supuesto, con el mismo interés y ilusión que siempre. Bueno, como has dicho, la sesión que voy a presentar trata sobre dificultades de la optimización del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, más concretamente los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en el paciente en insuficiencia cardíaca en vida real. Estos son mis conflictos de interés y un poco, pues a modo de recordatorio, esta diapositiva ya es conocida por todos vosotros. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, según las guías de práctica clínica del año 2016, incluye un tratamiento con varios fármacos, beta bloqueantes, un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona y un IECA, un ARA2, perdón, y además también un inhibidor del receptor mineralocorticoide. En las guías de práctica clínica, también en el año 2016, nos aconsejan la posibilidad del cambio del IECA o ARA2 por sacubitril valsartán en los pacientes que continúan sintomáticos pese al tratamiento médico óptimo. Como sabéis todos también, las dosis de tratamiento de los diferentes fármacos deben ser optimizadas. Es decir, debemos incrementar la dosis progresivamente para alcanzar el máximo beneficio pronóstico para nuestros pacientes. Y las guías de práctica clínica nos dan un objetivo de dosis para cada uno de los fármacos basado en las digamos, criterios de inclusión de los ensayos clínicos. Tenemos también metaanálisis, en este caso concreto, el mayor nivel de evidencia con IECA y ARA2, según el cual el incremento del tratamiento a dosis altas versus una estrategia de quedarnos en dosis bajas lleva consigo un beneficio pronóstico moderado con respecto a las dosis bajas, pero sí significativo en este metaanálisis, un 6% en el riesgo de mortalidad. Por tanto, debemos, como digo, optimizar el tratamiento, añadir los diferentes fármacos y incrementar las dosis en la medida de lo posible para, como digo, obtener un mayor beneficio para nuestros pacientes. El esquema propuesto por las guías de práctica clínica ha demostrado además en vida real que beneficia a los pacientes. No solo son datos de ensayos clínicos, estos son datos del registro Qualify en el cual se evaluó cuál era el impacto pronóstico en vida real de la adherencia en cuanto a las prescripciones a lo que nos recomiendan las guías de práctica clínica. Vemos claramente cómo los pacientes que son tratados con un régimen de buena adherencia por parte del médico prescriptor tienen un mejor pronóstico, un seguimiento bastante corto, en este caso 6 meses, con respecto a pacientes que se desvían en cuanto a las prescripciones por parte de su médico de ese esquema recomendado por las guías de práctica clínica. Estamos hablando, por tanto, de un esquema de tratamiento complejo en el que debemos ir incrementando las dosis de forma paulatina y como sabéis, añadiendo diferentes fármacos en diferentes fases de la evolución del paciente. Este proceso a veces puede ser muy complicado por la dificultad que tienen los pacientes para tolerar. Es fácil que los pacientes en algún momento de este proceso tengamos que interrumpirlo por efectos secundarios. En otros casos, y esto es lo que deberíamos huir de esta otra situación, a veces quien claudica es el médico. La inercia terapéutica nos puede hacer llevar que nos quedemos en medio de este proceso de titulación y que no llevemos al paciente a donde queremos que sea esa optimización terapéutica. Como digo, este esquema está basado en las guías del año 2016, pero actualmente ya tenemos grandes expertos que nos han anticipado cómo van a cambiar las guías en el próximo año. Tenemos evidencia con nuevos fármacos, con ISGLT2 al menos, también con Omecamtiv, con Vericiguat, y todos estos fármacos se tienen que posicionar en esta escala terapéutica, con lo cual cada vez será más difícil, digamos, optimizar el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca en fracción de eyección reducida, pero debemos, como digo, intentarlo para beneficiarlos en cuanto a una reducción de mortalidad y de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Tenemos datos de vida real, más allá del Qualify, también que nos indican
¿cómo nos adherimos a estas recomendaciones? Estos son los datos del registro CHAMP, un registro americano en el cual más de 2.000 pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, entre 2015 y 2017, se evaluaron en cuanto a la tasa de prescripción de fármacos y a las dosis que se prescribían en el momento cero de iniciar el registro y al cabo de un año. Es verdad que en este estudio muchos pacientes tenían un seguimiento no lo adecuado que nos gustaría, pacientes más en atención primaria, no todos eran vistos por especialistas, etcétera, etcétera, y lo que vemos es que la titulación de fármacos realmente en vida real es subóptima. Aquí tenemos datos para IECA o ARA2 y datos para los ARNI. Vemos como para IECA o ARA2 hasta un 38% de los pacientes no reciben tratamiento. Es verdad que aproximadamente 20% de los pacientes recibían ARNI, por tanto podemos concluir que en torno al 20% de pacientes en este registro no recibían ninguno de estos tratamientos, ni al principio ni al final. Pero cuando vamos a ver las dosis, los datos son todavía peores. De hecho, en verde se representan pacientes que recibían el tratamiento a la dosis óptima y vemos que solo es un 10% para el caso de los IECA o ARA2 y menos del 5% para el caso de los ARNI. Por tanto, la optimización, al menos en este estudio, es claramente subóptima. Tenemos datos también de beta bloqueantes que van en una línea similar, aunque quizá un poco más de cumplimiento de las recomendaciones. Pacientes en dosis óptimas en torno al 20% para beta bloqueantes, pero en torno al 18-20% de los pacientes no recibían beta bloqueantes. Y los datos con los antagonistas de corticoides son claramente peores. De hecho, en este estudio, 2/3 de los pacientes con indicación para recibirlos no lo recibían. Tenemos también datos de España que son algo mejores que los del registro CHAMP, probablemente también debido a que este análisis que publicó hace unos años la doctora Crespoleiro del Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca estaba centrado sobre todo en pacientes que eran llevados en unidades especializadas de cardiología. En este estudio, hasta un 93% de los pacientes con fracción de eyección reducida recibían IECA o ARA2, un 93% recibían beta bloqueantes y un 75% recibían un inhibidor del receptor hormonal corticoide. Pero cuando íbamos a ver el grado de cumplimentación o de, digamos, el porcentaje de pacientes que alcanzaban las dosis objetivo, realmente eran del 16% para IECAS, 23% para ARA2, 13% para beta bloqueantes y 23% para inhibidores del receptor hormonal corticoide. Por todos también una proporción baja de pacientes que alcanzaban las dosis objetivo. Cuando uno pues reflexiona sobre esta realidad, por qué no somos capaces de optimizar correctamente el tratamiento en la práctica clínica, podemos pensar básicamente en dos razones. Una es la inercia terapéutica, como habíamos comentado anteriormente. La escalada terapéutica es compleja, requiere esfuerzo por parte de los profesionales y a veces, pues bueno, la sensación de que el paciente está aparentemente estable, que, bueno, pues va tirando, digamos, es un paciente mayor con cierta comorbilidad, pues quizá nos impida o nos lleve a ser, pues, nihilistas en este aspecto y no optimizar el tratamiento. Pero también, evidentemente, todos sabemos que muchas veces la optimización está limitada por la aparición de efectos adversos. Y tanto en el estudio del registro europeo de la cohorte española como en el registro CHAMP nos ofrecen también las razones por qué los pacientes no alcanzaban el tratamiento médico óptimo para los fármacos que estamos comentando, para los inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona y para los beta bloqueantes. En los datos del registro español, que están aquí a la izquierda, vemos como, bueno, en torno a un tercio de los pacientes para todos los fármacos no recibían la dosis óptima porque aún estaban en fase de titulación, por tanto no serían analizables, pero de los pacientes que ya habían completado la titulación, aproximadamente la mitad no habían completado la titulación por efectos adversos y solo en torno a un 25%, 27% de los casos, dependiendo del fármaco, no había una razón para no haber completado el tratamiento. Y esto es quizá la máxima proporción que podríamos atribuir a una cierta inercia terapéutica. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos lo que más pesaba era la aparición de efectos secundarios. Hipotensión, disfunción renal e hiperpotasemia para los inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona y sobre todo también hipotensión y bradicardia para los pacientes en cuanto a la prescripción de beta bloqueantes. En el registro CHAMP, datos bastante parecidos, hasta entre un 69% y un 83% de las razones argumentadas para no alcanzar el tratamiento médico óptimo para cada uno de los fármacos que analizamos eran razones médicas. Entiendo que fundamentalmente intolerancia por parte del paciente y efectos secundarios. Por tanto, los efectos secundarios son probablemente la primera razón por la que no podemos optimizar las dosis del tratamiento de insuficiencia cardíaca en vida real. Esto nos lleva probablemente a que ya hay algunos autores que, aparte de dosis objetivo, han introducido el concepto de dosis óptima. Es decir, quizá no tenemos que empecinarnos a ir a la dosis objetivo que nos recomiendan las guías, que se ha testado en los ensayos clínicos, sino que para algunos pacientes, probablemente que
son más propensos a efectos secundarios, es mejor iniciar todos los fármacos y alcanzar una dosis menor, que para el paciente puede ser óptima, porque dosis mayores van a causar efectos secundarios, y quizá esto es lo que tenga un suficiente beneficio pronóstico para el paciente. Evidentemente, no hay ensayos clínicos específicos al respecto, pero la práctica clínica muchas veces te lleva a quedarte en dosis más bajas, como digo, por una cuestión de tolerancia. Tenemos, por supuesto, estrategias, trucos para poder optimizar el tratamiento en estos pacientes. Es un proceso que requiere paciencia, es un proceso que requiere un seguimiento clínico estrecho del paciente. Siempre debemos iniciar los fármacos en situación de estabilidad hemodinámica y eubolemia. Debemos revisar la dosis de diurético, debemos evitar fármacos superfluos, por ejemplo, calcio-antagonistas, nitratos, alfa-bloqueantes, que pueden incrementar, por ejemplo, el riesgo de hipotensión y dificultar la tolerancia. Es muy importante un seguimiento clínico y analítico muy estrecho del paciente, con atención, por supuesto, a constantes vitales, a función renal, a los iones, teniendo en cuenta que la alteración o el diferente orden en el inicio de los fármacos no altera sus beneficios clínicos, y que, como digo, en general es preferible iniciar un poco de cada fármaco, que el paciente tenga todos los fármacos iniciados, aunque no seamos capaces de llegar a la dosis tope por intolerancia. Por supuesto, algunos de los efectos secundarios, sobre todo los relacionados con la disfunción renal y la hiperpotasemia, quizá en un futuro no sean tan importantes para nosotros, porque tendremos opciones terapéuticas que nos permitan corregirlo. De hecho, de esto va la siguiente sesión al completo, y evidentemente no me voy a meter, pero sabemos que hoy tenemos fármacos muy eficaces para el control de la hiperpotasemia, y probablemente, como digo, en cuanto estos fármacos se expanda su uso en la práctica clínica, probablemente la limitación de titulación de tratamiento por hiperpotasemia pues va a tender a desaparecer. Por supuesto, en este proceso es muy importante el papel de las unidades de insuficiencia cardíaca especializadas, y es quizá el contexto más apropiado para alcanzar una buena titulación de fármacos. El problema es, por supuesto, la limitación que tenemos de recursos, y que no todos los pacientes, por desgracia, aunque cada vez probablemente más sí, pueden acceder a ser llevados en una unidad de insuficiencia cardíaca, porque los recursos, como digo, son limitados. Estos son datos de nuestra cohorte, publicados recientemente en la Revista Española de Cardiología. Vemos cómo, a lo largo de un seguimiento estrecho, que en este caso es desde el momento en que el paciente llega por primera vez a la unidad hasta que el paciente se da de alta de la unidad por mejoría o por empeoramiento progresivo ya para cuidados paliativos, o por muerte o por trasplante cardíaco, conseguimos un incremento del porcentaje de prescripción de los principales fármacos, alcanzando tasas por encima del 95%, tanto para beta bloqueantes como para inhibidores de sistema renina angiotensina aldosterona, y hasta un 85% de inhibidores del receptor mineralocorticoide. Es verdad que estos también, en nuestros datos de nuestra cohorte, las dosis que conseguimos alcanzar, siendo mejores, más altas que las dosis con las que el paciente llega, no son tampoco las dosis óptimas. Vemos cómo conseguimos alcanzar un 30% de dosis objetivo de beta bloqueantes y un 25% de dosis objetivo de IECA, ARA2 o ARNI. Y esto quizá en el contexto mejor, con una unidad de insuficiencia cardíaca completamente dedicada a pacientes de este tipo, con capacidad de hacer un seguimiento muy estrecho, analíticas frecuentes, con enfermería especializada, y aún así, como vemos, el porcentaje de pacientes que alcanzan las dosis objetivo recomendadas en las guías, en nuestras manos tampoco es un porcentaje elevadísimo. No tenemos recogidos los motivos por los que no alcanzamos estas dosis, pero quizá, en mi experiencia, como digo, lo más frecuente es por efectos secundarios, porque, hombre, en un contexto de una unidad de este tipo, pues digamos que el efecto de la iniciativa terapéutica es menor. Por último, y para ya concluir esta presentación, además de la importancia de la unidad de insuficiencia cardíaca, como estamos contemplando hasta el momento, cada vez va a tener más importancia el apoyo de enfermería especializada en el proceso de titulación. Tenemos los resultados del recientemente publicado estudio ETIFIC, en el cual en 20 hospitales españoles se actualizaron más de 300 pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida de reciente diagnóstico, a una estrategia convencional de titulación de fármacos por un cardiólogo experto en insuficiencia cardíaca, versus una estrategia de titulación basada sobre todo en el apoyo de enfermería especializada. Es verdad que los grupos no son completamente comparables, porque el grupo de enfermería tiene un seguimiento muchísimo más estrecho por protocolo, y el seguimiento del grupo médico pues queda un poco más al albur de la posibilidad de que los médicos puedan revisar a los pacientes, pero lo que se ve en este estudio es que al menos la titulación por enfermería es igual de segura y no inferior en cuanto a eficacia a la titulación convencional, y que consigue además un incremento claro del número de visitas de titulación.
Para concluir, recordar, como hemos venido ya reflexionando a lo largo de esta presentación, que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida hasta unos objetivos de optimización tiene un beneficio pronóstico muy relevante en estos pacientes y debemos siempre perseguir este objetivo, aunque a veces cueste, haya barreras y a veces requiere un esfuerzo importante, pero los pacientes realmente se benefician de la optimización terapéutica. Que existe una dificultad real para alcanzar las dosis objetivo en práctica clínica real, pero que esta dificultad, más allá de la simple inercia, yo creo que en muchos contextos tiene que ver fundamentalmente con la aparición de efectos secundarios. Por tanto, tenemos que, digamos, disponer de armas que nos permitan corregir estos efectos secundarios. Por supuesto, el seguimiento clínico y analítico estrecho, la formación de los profesionales, el papel de las unidades de insuficiencia cardíaca, el apoyo de enfermería especializada y, como no, como ya introduciendo la siguiente presentación, la disponibilidad de nuevas herramientas terapéuticas, de nuevos fármacos que nos permitan corregir o mitigar algunos de los efectos secundarios, en este caso concreto, la disfunción renal y la hiperpotasemia, que pues nos pueden limitar la titulación del tratamiento. Un poco esta última conclusión me sirve ya para un poco dar paso a la siguiente presentación, en la cual ya el doctor Alcázar nos va a explicar muy en detalle cómo es el manejo actual de la hiperpotasemia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Eduardo, por tu excelente ponencia, tema realmente muy interesante. Os recuerdo que podéis mandar vuestras preguntas en el chat habilitado, que posteriormente discutiremos. Doy paso, por tanto, al doctor Alcázar, que abordará, como ha dicho Eduardo, las nuevas opciones terapéuticas para el manejo de la hiperpotasemia en el paciente con insuficiencia cardíaca. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Clara. Gracias a la Asociación de Insuficiencia Cardíaca por la invitación para compartir aquí, bueno, pues mis ideas, mis opiniones como nefrólogo ante este trastorno electrolítico que tanto compartimos problemas cardiólogos como nefrólogos. Estos son mis conflictos de interés y, sin más, este es un poco el guión de las 5 cosas que quiero tratar de una forma breve. Es una mala hora para hablar de hiperpotasemia, lo entiendo, entonces intentaré que sea lo menos denso posible, pero un nefrólogo tiene que hablar un poquito de fisiología, no hay vuelta de hoja. Entonces, esta es la homeostasis del potasio, la conocemos bien, aportes orales, se distribuye fundamentalmente en el espacio intracelular y el principal órgano que se encarga de su eliminación es el riñón, pero no tenemos que olvidar el componente de eliminación digestiva y ya se irá viendo el porqué, porque cuando la eliminación urinaria está comprometida, por ejemplo, en la insuficiencia renal o, por ejemplo, en el tratamiento crónico con inhibidores del sistema renina-angiotensina, pues la eliminación digestiva aumenta y puede llegar hasta un 20-25% en circunstancias extremas y es algo que tendremos que cuidar. El ajuste rápido del potasio, cuando hay un aporte de potasio importante al líquido extracelular, lo va a hacer la bomba sodio-potasio ATPasa mediante el mecanismo de redistribución transcelular y todos sabemos que hay una serie de circunstancias que favorecen la hiperpotasemia porque bloquean esta bomba y hay otra serie de circunstancias muy comunes en práctica clínica que pueden estimular esta bomba y favorecer la hipopotasemia. Y no voy a entrar en detalles en esto porque a los nefrólogos nos gusta mucho poner células del túbulo renal y canales y cómo se manejan así las distintas sustancias que pasan por el túbulo renal. Únicamente decir que para poder eliminar el potasio hacen falta 2 cosas. Un aporte de sodio al túbulo distal y aldosterona que medie a través de la activación de este canal, que es el canal epitelial de sodio. El aumento de reabsorción de sodio aumenta la electronegatividad de la luz tubular y se favorece la eliminación de potasio con los canales especializados ROMK y BK en el túbulo distal, en el segmento distal y en el túbulo colector. Esta es la regulación global del potasio y que está muy comprometida en distintas situaciones y en la insuficiencia cardíaca fundamentalmente tenemos el uso de fármacos que van a bloquear este mecanismo. Por tanto, si yo me tuviera que hacer preguntas ante una hiperpotasemia y cifro la hiperpotasemia en mayor de 5,5, yo creo que hablar de hiperpotasemia entre 5 y 5,5 en práctica clínica tiene poco interés, pues yo tendría que preguntarme si tengo un paciente con hiperpotasemia de insuficiencia cardíaca, si tengo algo que me bloquea la redistribución transcelular, mirar estos componentes, o algo que me bloquee la eliminación renal, que siempre vamos a tener inhibidores del sistema renina-angiotensina y con mucha frecuencia insuficiencia renal y que aparece, según las series, hasta en un 50% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Pero no hay que olvidar otros componentes importantes. A veces el laboratorio nos
nos la juega, pero tenemos que mirar el ritmo intestinal. A veces la hiperpotasemia se precipita por un estreñimiento feroz y a veces estamos dando en pacientes ingresados aportes de potasio excesivos. Y luego hay fármacos prescindibles que suben el potasio. A la cabeza de ellos los antiinflamatorios no esteroideos, pero hay otros que habrá que tener en cuenta. ¿Y qué pasa en la insuficiencia cardíaca? Pues sabemos que dentro de las causas de hiperpotasemia, después de la enfermedad renal crónica, el siguiente grupo que más prevalencia tienen de hiperpotasemia es la insuficiencia cardíaca crónica por muchos motivos, por fármacos, porque se asocia a insuficiencia renal, entre otros. Y si vemos las series, y esto es una revisión de incidencia de hiperpotasemia en estudios observacionales y estudios controlados, pues se ve que, bueno, pues varía mucho la incidencia, pero es muy alta, en torno como media a un 25%. 1 de cada 4 pacientes con insuficiencia cardíaca puede desarrollar hiperpotasemia. Y visto esto en un registro continuado en el tiempo, y este es el registro sueco de insuficiencia cardíaca, cuando analizan cuál es el riesgo de una discalemia en el curso de un año, pues encuentran que el 24% de los pacientes, esto es 1 de cada 4 pacientes, van a desarrollar hiperpotasemia en un año. Y esto, trasladado aquí a esta gráfica más pequeñita, se ve que la hiperpotasemia en esta serie, en el seguimiento, se asociaba a un exceso de mortalidad respecto a aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que en el seguimiento no hacían hiperpotasemia. Y esto quizás una de las razones sean a que, como nos ha dicho antes Eduardo, pues la hiperpotasemia nos va a obligar a disminuir o a suspender el tratamiento de estrategias farmacológicas que sabemos que mejoran el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en esta serie española, en el que analizan qué ocurre en pacientes tras el alta hospitalaria, tras una insuficiencia cardíaca aguda, donde ellos ven que, como en el resto de series observacionales, hay un aumento de mortalidad por encima de potasio ya por encima de 5,5, pues encuentran que aquellos pacientes en esta línea azul que se ve aquí, que son capaces de normalizar la hiperpotasemia, pues tienen menos mortalidad que aquellos que permanecen con hiperpotasemia en el tiempo. Con lo cual, aunque no tenemos una evidencia directa, los estudios observacionales nos apuntan a que quizás la intervención sobre la hiperpotasemia pueda disminuir mortalidad. Porque hay un aspecto muy importante, que es la recurrencia, y eso lo tenemos muy claro en la enfermedad renal crónica. En el registro danés de enfermedad renal crónica se ve como aquellos pacientes que hacen una hiperpotasemia y luego se ve qué les pasa, en poco más de medio año hacen en un alto porcentaje hiperpotasemia y estos en menos tiempo hiperpotasemia y estos en menos tiempo hiperpotasemia. Esto es, la hiperpotasemia es un fenómeno recurrente. Y esto lo hemos visto nosotros en el Infanta Leonor, en una serie en la que analizamos la incidencia de hiperpotasemia diagnosticada por el clínico a lo largo de un año en los ámbitos de hospitalización y urgencias, y nos encontramos con que, aparte de una elevada mortalidad y una tasa alta de reingresos, más de la mitad de los episodios de hiperpotasemia fueron un segundo episodio o más en el año analizado. Por tanto, y si me permitís, la hiperpotasemia yo considero que es un enemigo que siempre acecha y es un amigo fiel porque siempre recurre. Y nosotros no podemos eludir nuestra responsabilidad ante un episodio de hipercalemia. Si lo tenemos, no podemos tener una actitud reactiva de tratarle y hasta el siguiente episodio. Tenemos que establecer un plan de acción a corto plazo para tratar esa discalemia y a largo plazo para evitar recurrencias. Y ahí es donde tenemos estrategias, donde tenemos viejas estrategias y nuevas opciones para tratar la hiperpotasemia. Porque lo que nos dicen todavía muchas guías es que vamos a suspender los fármacos que sabemos que pueden condicionar hiperpotasemia. Pero con eso estamos perdiendo la protección cardiovascular y renal con determinados fármacos. Entonces tenemos otras alternativas como son la dieta, los quelantes de potasio y los diuréticos. A mí personalmente no me gusta usar diuréticos para tratar las hiperpotasemias y menos en un seno de insuficiencia cardíaca por el mayor riesgo que puede existir de deterioro de función renal. El diurético hay que usarlo si hace falta por sobrecarga de volumen. ¿Y qué pasa con la dieta? Pues resulta que la dieta la estamos analizando últimamente y es que es muy fácil decir no tomes frutas, no tomes verduras y darles un papelito con una dieta que es insufrible y que es muy difícil de seguir. Porque además, cuando vemos qué ocurre en pacientes en diálisis, vemos que la ingesta de potasio solo explica el 2% de la variación del potasio en estos pacientes. Porque no hay una evidencia sólida entre que la ingesta de potasio vaya a modificar mucho los niveles séricos. Porque es verdad
que nosotros limitamos fruta y verdura, que son dieta mediterránea con posibilidades de mejorar el pronóstico de los pacientes. Pero damos productos ricos en proteínas que muchas veces están procesados con un importante contenido en potasio. Y además, las dietas ricas en bases y en fibras, o sea, frutas y verduras, aumentan la excreción intestinal, acordaros lo que decía al principio, y aumentan la distribución intracelular de potasio porque generan bases, son dietas alcalinas. Por lo tanto, tenemos poca evidencia para justificar una dieta pobre en potasio y yo creo que limitar las frutas y verduras no es la estrategia mejor. Solamente habría que restringir la dieta en hipercalemias graves recurrentes que no respondan a otras alternativas, como puede ser el uso de quelantes, y es el siguiente punto en el que voy a tratar, y es que para tratar la hiperpotasemia crónica, aparte de diuréticos que ya he dicho que a mí personalmente no me gustan, u otras estrategias que se usan poco, lo único que nos queda son los fármacos que intercambian cationes, esto es, resinas o cristales que son capaces de capturar potasio de la dieta. Y aquí tenemos los 3 que tenemos actualmente, los 2 primeros ya están, bueno, el resin calcio lo tenemos desde hace muchos años, el patiromer se comercializó hace 2 años y el ciclosilicato de circonio se comercializa en enero de este año 2021. Son muy similares, la única diferencia que tienen es que unos son polímeros y otros cristales, que los 2 primeros actúan fundamentalmente en el colon distal, mientras que el ciclosilicato actúa en todo el tracto gastrointestinal, y en el precio, que los nuevos quelantes son al menos 10 veces más caros que los quelantes tradicionales que teníamos hasta ahora. El resin calcio tiene muy mala prensa porque es verdad que se tolera fatal y tiene un riesgo de necrosis colónica, pero también es verdad que se han usado de forma inadecuada, siempre con dosis muy altas de inicio y para poder usarlo hay que dar dosis bajas y siempre asociado a laxantes suaves. Y los grandes protagonistas de los últimos años son el patiromer y el ciclosilicato de circonio, que ya tienen un recorrido importante de ensayos clínicos y que vienen a decir lo mismo. Son capaces, este es el patiromer, de bajar el potasio en pocos días y mantenerlo descendido a lo largo de las semanas, y en el momento en que se suspende el potasio suele tener tendencia a subir. Principal efecto secundario, la hipomagnesemia, que a mí personalmente como nefrólogo, y entiendo que a los cardiólogos también, os preocupa la hipomagnesemia mantenida. Y el ciclosilicato hace lo mismo, es capaz de bajar enseguida la cifra de potasio sérico y mantenerlo en el tiempo mientras se administre. ¿Cuál es el problema que da? Edema periférico y agravamiento de hipertensión arterial, que a mí también, como nefrólogo, y entiendo también que a los cardiólogos que tratáis insuficiencia cardíaca, no os guste ese efecto secundario. Como decía, hay muchos ensayos clínicos ya, que esto es una diapositiva de las que no se leen, solamente para ver que hay muchos ensayos clínicos que ya están publicados y que nos han confirmado 2 cosas, que son eficaces para controlar la calemia y que son seguros. Se toleran bien, con escasos efectos secundarios y permiten pues mantener tratamiento con IE-Casara-2, con antialdosterónicos y mantener a los pacientes con normocalemia, con pocos efectos secundarios. Sin embargo, no son iguales. Patiromer y circonio no son iguales. Primero, por el tiempo de acción. El ciclosilicato de circonio actúa en 1 hora y eso plantea la posibilidad de que pueda ser útil en el tratamiento agudo de la hiperpotasemia. Y ya hay un pequeño estudio controlado que se ha publicado hace unos meses en el que pocos pacientes, a unos les dan ciclosilicato más lo habitual, glucosa más insulina, y a otros les dan placebo. Hipercalemia que requieran asistencia de urgencias. Lo que se ve, y aquí se ve mal porque se ha tapado la pantalla, es que a las 2 horas el descenso del potasio sérico fue el doble en el grupo tratado con ciclosilicato, y esto sí se ve aquí bien. La proporción de pacientes que a lo largo de las horas eran capaces de mantener normocalemia o una calemia aparentemente segura, potasio por debajo de 6, también era superior en el ciclosilicato. Habrá que esperar más estudios para confirmar estos hallazgos que nos darían una herramienta más en urgencias. Y luego no son fármacos iguales, y esta es la estructura molecular, porque el patiromer quela potasio liberando calcio y el ciclosilicato de circonio quela potasio liberando sodio. El sodio no nos gusta porque puede aumentar la congestión venosa de los pacientes, el calcio no nos gusta porque ese calcio se absorbe y luego no sabemos muy bien dónde va, y además tampoco nos gusta que en este sitio donde se quela, donde se capta potasio y liberando calcio, también se capta magnesio, y no nos gusta la hipomagnesemia, y veremos a largo plazo qué puede ocurrir. Pero quizás la principal incógnita que nos queda por resolver es si estos fármacos van a disminuir morbimortalidad, y de eso no hay nada todavía. No hay ni un solo estudio
que nos digan que utilizando estas estrategias vamos a mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Y eso es lo que nos dice la Cochrane en una revisión muy reciente, hablando del uso de estos fármacos en la enfermedad renal crónica. Faltan datos y espero que pronto podamos disponer de ellos. Por tanto, si a mí me preguntáis en qué lugar pondría yo el uso de quelantes de potasio en el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca, pues me viene muy bien este trabajo del JACC que se publica hace muy poquito, en el que se hace una revisión de las alteraciones de potasio en la insuficiencia cardíaca, y lo que viene a plantear es que en aquellos pacientes con potasio de 5,5 o más, en donde sabemos que hay un incremento en el riesgo de mortalidad, aquí es donde deberíamos de utilizar los quelantes de potasio para conseguir que ese riesgo disminuya al mejorar la calemia, si es que eso realmente va a ser así, y además nos va a permitir titular los fármacos cardioprotectores que antes nos ha estado hablando Eduardo de ellos y la importancia de conseguir mejores tasas de titulación de estos fármacos. Y para esto hay que tener una estrategia, y ante el enemigo que siempre acecha, lo que siempre, en mi opinión, tenemos que hacer es monitorizar el potasio sérico. Tenemos que evitar la asociación no controlada de fármacos potencialmente hipercalemiantes. Tenemos que informar sobre la dieta más adecuada, vigilar el equilibrio ácido-base y tratar la acidosis metabólica, evitar el estreñimiento, y en el paciente que ha tenido una hiperpotasemia grave, esto es, que ya tiene un alto riesgo de recurrencia, ahí es donde tenemos que ser lo más proactivos posibles y no reactivos al siguiente episodio. Y aquí yo incluiría directamente los fármacos que disminuyan la absorción de potasio, y con eso conseguiríamos no suspender y no disminuir estrategias cardionefroprotectoras como son los inhibidores del sistema renina-angiotensina, que esto lo dejaríamos como última medida. Concluyo con lo que ya he dicho. La hiperpotasemia es un enemigo insidioso que nos da problemas y debemos tener una actitud proactiva mediante estrategias que controlen rápidamente el episodio de hiperpotasemia y que permita controlar esa cifra de forma sostenida en el tiempo, dado el elevado riesgo de recurrencias. Y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu excelente presentación. Y damos paso ahora a la discusión. De momento no hay preguntas en el chat, pero bueno, yo tengo una pregunta para cada uno, mientras la gente se anima. Por un lado, al doctor Barge, respecto a la inercia de disminuir o discontinuar la dosis de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona como primera medida ante la aparición de una hiperpotasemia, ¿qué estudios, datos o iniciativas creéis o crees que hacen falta para revertir esta tendencia dentro de la comunidad médica? A ver, esa es una muy buena pregunta. Claro, la realidad es que de momento nos sentimos relativamente cómodos suspendiendo el tratamiento. Esa es la verdad, ¿no? Uno de los principios que deben regir siempre la actuación médica es el primum non nocere. Entonces, claro, un paciente que hace hiperpotasemia en relación con fármacos que tú le das, pues bueno, las guías siguen recomendando que tú reduzcas o el tratamiento, aunque es verdad que ya se empieza a reconocer, bueno, en concreto la posibilidad de utilizar el patiromer. Pero es verdad que hasta ahora no tenemos una evidencia sólida de que añadir quelantes en esas circunstancias para mantener los tratamientos mejore el pronóstico de los pacientes. Entonces, hay una, digamos, racionalidad fisiopatológica, pero eso hay que demostrarlo. Que yo sepa, hay un ensayo clínico que está, bueno, empezando ahora, o no sé si está ya en marcha, que es el Diamond, que precisamente lo que busca es demostrar una reducción de eventos con esta estrategia. Es decir, si yo, añadiendo un quelante, soy capaz de mantener el tratamiento, quizá esto implica un beneficio pronóstico. Bueno, quizá en muchos pacientes todavía la evidencia no es suficiente y lo lógico sería esperar a tener una evidencia disponible. Es verdad que hay pacientes concretos que se pueden beneficiar de añadir un quelante ya, ¿no? Pero bueno, sabéis que son muy restringidas las indicaciones aprobadas, ¿no? Esa es un poco mi opinión. Yo creo que en cuanto, a ver, lo más probable es que estudios del tipo del Diamond, lo normal es que sean positivos, porque es lo esperable desde el punto de vista fisiopatológico. Quizá el único pero que pudiera interferir en esta expectativa de mejoría pronóstica es qué pasa con esos incrementos de sodio, con esos incrementos de calcio, que también pueden tener un cierto efecto deleterio en la insuficiencia cardíaca. Por tanto, por eso tenemos que hacer ensayos clínicos. Bueno, esa es mi opinión, vamos. Totalmente de acuerdo. La verdad es que hay un gap en la evidencia en ese contexto y bueno, yo creo que deberíamos fomentar la investigación para tener nuevas respuestas.
Al doctor Alcázar, bueno, tengo varias preguntas. La primera, teniendo en cuenta que el paciente con insuficiencia cardíaca suele estar polimedicado, ¿qué limitaciones presentan los nuevos quelantes en el ámbito de las interacciones farmacológicas? ¿Existen diferencias importantes entre ellos? Pues sin duda, sin duda. Es una limitación porque uno de los problemas que tuvo el Patiromer al principio es que en ficha técnica primero decía que había que pasar al menos 6 horas desde la ingesta de cualquier tipo de fármaco antes de tomar el Patiromer. Luego, según estudios, se ha relajado y la verdad es que probablemente por el mecanismo de acción sea lo mismo que tengan las resinas, el poliestireno sulfonato cálcico, que también, aparte de quelar potasio, quela muchas otras cosas. El perfil de interacción con el circonio parece que es menor, pero existe también tiene interacciones. Yo creo que hay unos fármacos que parece que sí, que pueden interferir mucho en su mecanismo de acción, con las quinolonas y algún otro fármaco, pero yo creo que manteniendo cierta distancia entre la administración de fármacos y la de estos quelantes, que el grueso de ellos se administran ya en la fase crónica una vez al día, permite poder mantener el resto de medicación sin especiales problemas. Yo creo que el principal problema de estos fármacos va a ser la tolerancia gastrointestinal en el día a día, que en la resina ya sabemos cómo es, y en estos fármacos, los nuevos, en los ensayos clínicos y la experiencia que ya se empieza a tener, sobre todo con el Patiromer, nos viene a decir que se toleran bien, en general se toleran bien, pero probablemente porque la dosis sea una diaria y no interaccione en la práctica clínica con la mayoría de los fármacos que usemos. Luego quería comentarte, porque has hecho un comentario sobre los edemas con el ciclosilicato de sodio y circonio, si nos preocuparían a los cardiólogos. También quería ver la opinión del doctor Barge. La verdad es que respecto al perfil de seguridad, yo como cardióloga estoy bastante tranquila porque los edemas realmente fueron más frecuentes en una dosis que es una dosis muy elevada, que es probable que no se comercialice y realmente la mitad se resolvieron con diurético y la otra mitad no necesitaron tratamiento. Entonces, quería ver si compartíais la opinión o un poco cuál es vuestra opinión al respecto. Bueno, yo por seguir, a mí me gustará probarlo, porque de lo que se dice en los ensayos clínicos hasta luego lo que es vida real, media bastante. Los datos que nos dicen que probablemente sea poco relevante, por lo menos a corto plazo. Lo que ocurra cuando ya el paciente lleve un año tomándolo, en donde a lo mejor se relaja más y es menos estricto con la dieta, a lo mejor las cosas cambian. Yo creo que no va a ser especial problema en el día a día y menos en pacientes que ya de por sí están con diuréticos, como son los pacientes sin insuficiencia cardíaca o con enfermedad renal crónica avanzada, que suelen tener problemas de sobrecarga de volumen. Pero hay que verlo. Ya tenemos mucha experiencia de haber tenido fármacos muy prometedores que los ensayos clínicos daban unos resultados excelentes y que luego en el día a día teníamos alguna limitación. La impresión que tengo es que la seguridad va a ser buena. Totalmente de acuerdo. Tendremos que probarlos e integrarlos en nuestra práctica clínica. Luego, doctor Barge, ¿tú crees que podría mejorarse el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con insuficiencia cardíaca en España, sobre todo aquellos en riesgo de hipercalemia? ¿Tú crees que tienen un papel importante las unidades de insuficiencia cardíaca, la telemedicina, la titulación por enfermería? A ver, sí, yo, vamos, como ya un poco lo he anticipado en la presentación, creo que una unidad de insuficiencia cardíaca especializada con apoyo de enfermería en la situación ideal, probablemente es el mejor contexto para tú poder titular al máximo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ya no solo los inhibidores del RAS, que también, por supuesto, pero también los beta-bloqueantes, ofrecer un cambio precoz a sacubitril valsartán en los pacientes que está indicado, añadir un SGLT2 en caso de que el paciente cumpla criterios, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que es el contexto ideal para el manejo de un paciente con insuficiencia cardíaca en fracción de eyección reducida. Otra cosa es que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca en fracción de eyección reducida, que son una inmensidad, realmente puedan hoy en día ser manejados en una unidad de insuficiencia cardíaca. Entonces, está claro que el manejo y la solución a la insuficiencia cardíaca tiene que ser poblacional. Me refiero, las unidades de insuficiencia cardíaca no llegan a la totalidad de los pacientes ni con insuficiencia cardíaca en fracción de eyección reducida es necesario siempre, desde estas unidades, establecer programas con atención primaria, con medicina interna, bueno, por supuesto con nefrología, con el resto de agentes implicados en el manejo de los pacientes, para por lo menos protocolizar y tener vías de
manejo común, ¿no? Está claro que es el contexto ideal, quizás, pero es un contexto restringido. Y eso que en España se han realizado grandísimos avances. En la Sociedad Española de Cardiología se han impulsado de forma muy notable todo lo que tiene que ver con las unidades y las redes de insuficiencia cardíaca, hasta el programa SEC Excelente, y yo creo que se han dado pasos muy exitosos, pero igualmente todavía no llegamos a toda la totalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Totalmente de acuerdo. Debemos fomentar la multidisciplinaridad porque no podemos abarcar todo. Y bueno, para los últimos minutos, unas preguntas para el doctor Alcázar. Ciclosilicato de sodio y circonio tiene un inicio, como has comentado, más rápido, 1 hora en comparación con las 7 horas de patiromer. Entonces, ¿existe algún dato que demuestre que es seguro empezar este fármaco al mismo tiempo que el tratamiento de urgencia de la hipercalemia? Yo hasta donde yo sé, porque yo no he tenido ocasión de utilizarlo en la hipercalemia aguda, porque todavía no lo tenemos disponible aquí en España. En enero cambiarán las cosas. Pero hay 2 estudios pequeñitos, donde uno es un observacional en pacientes del ensayo clínico que ya tienen un potasio muy alto, tienen un potasio de 6,5 o superior, donde tras darle la dosis de ciclosilicato se veía cómo bajaba la cifra de calemia a partir de la hora, ya bajaba de una forma significativa. Y el otro es el pequeño ensayo clínico que os he puesto, que es un randomizado con 70 pacientes, donde la seguridad era buena y, bueno, pues son datos de descenso de potasio. Si eso significa que realmente en práctica real el paciente cuando entra por la urgencia y no tiene un trastorno gastrointestinal, que recordamos que la hipercalemia puede producir náuseas y vómitos per se, si realmente dándole ciclosilicato, además del tratamiento estándar, se va a conseguir que salga de peligro con más facilidad y ahorremos otro tipo de intervenciones o incluso mortalidad, está por ver. En principio, si el paciente no tiene síntomas digestivos, yo creo que en cuanto lo tengamos puede ser una alternativa para plantear en el seno de un estudio observacional si funciona o no en urgencias, porque hasta donde yo sé no tiene indicación de tratamiento de la hipercalemia aguda. Muchas gracias por la aclaración. Tengo una última pregunta, a ver si nos da tiempo, y es sobre la población de los pacientes dializados, que es una población realmente muy poco explorada en ensayos clínicos. Hay bastante poca evidencia en este contexto. Entonces, ¿tenemos alguna evidencia de los nuevos quelantes en esta población? Sí tenemos. Y además hay evidencia de ensayos clínicos en que pacientes que tienen tendencia a tener hiperpotasemia, cuando se les da este fármaco y se le da en el día que no viene a diálisis, se toman una dosis, se ve como el riesgo o el número de episodios de hiperpotasemia prediálisis disminuye de una forma importante. Nosotros tenemos experiencia en el uso de quelantes de potasio de los nuevos en pacientes en hemodiálisis, porque es un problema que tenemos, sobre todo en la fase larga, cuando han pasado 2 días sin diálisis y vienen el lunes o el martes, sobre todo el paciente joven, que es el que más come, el que puede tener más riesgo de hiperpotasemia. Y efectivamente son capaces de controlar el potasio de forma segura y se tolera bien. La evidencia solo es con una de las moléculas hasta ahora, pero vamos, los dos fármacos la van a conseguir porque el mecanismo de acción es idéntico, con sus pequeñas diferencias, y yo creo que para nosotros es una ayuda este tipo de fármacos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Las restricciones que nos han puesto su prescripción, al menos aquí en España, porque son muy caros. Y bueno, por último, o en un minuto, si nos podrías resumir tu experiencia de cómo los utilizamos, los quelantes, si los utilizamos bien como nefrólogo, un poco también unas pinceladas a los cardiólogos. A ver, yo creo que la hiperpotasemia la manejamos mal, en general, porque lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un episodio de hiperpotasemia, damos un quelante, el que teníamos, que era el sin calcio, a las dosis más altas que viene en ficha técnica, y a los 3 días el paciente volvía a urgencias con impactación fecal. Y hay experiencia, por ejemplo, en Japón utilizan el resin calcio igual que nosotros y mantienen con dosis muy bajas, aproximadamente medio sobre al día, cifras de potasio razonablemente controladas. Se tolera como se tolera, pero los japoneses son muy disciplinados y lo siguen. Y yo creo que aquí lo hacemos mal porque cuando viene un paciente con hipercalemia le tratamos y le bajamos ilíaca y le soltamos. Y le damos recomendaciones dietéticas que se ha visto que nos sirven. Y yo creo que lo que hay que hacer es darle información sobre la trascendencia de la hiperpotasemia y empezar a no pasar mucho, porque la hiperpotasemia recurre, a no pasar mucho, dar un quelante a dosis bajas
y vigilar periódicamente a ese paciente durante los primeros 3 meses a ver cómo va. La experiencia utilizando un protocolo estructurado de dar información y dosis bajas de inicio es que la recurrencia de hiperpotasemia se hace mucho menos frecuente. Pues nada, estamos en tiempo ya, justo menos cuarto. Muchísimas gracias a los dos. Me parece un tema interesantísimo, apasionante. Personalmente me encanta y creo que los dos habéis hecho unas presentaciones excelentes y encima hemos hecho una discusión también excelente. O sea que muchas gracias y espero que sea del agrado de la gente que nos vea. Hasta pronto. Muchas gracias. Un placer.